chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio de Vive Puro, donde vamos a disfrutar de un bonus extra del festival Viva la Vida. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Pues semanas atrás estuvimos disfrutando del festival Viva la Vida, un festival pro vida, donde aprendimos muchísimo. Pero quedaron algunos temas por ahí que nos estaban escribiendo y tenían dudas adicionales. Entonces hemos preparado este bonus extra que lo van a vivir esta noche de la mano de Ana Belén Marmora, una chica argentina, abogada, que tiene muchísimo conocimiento sobre los temas pro vida. Es autora del libro La hipocresía verde. Con eso les digo todo. Pues disfruten este espacio, disfruten de la charla de Ana Belén y también vamos a tener un regalo adicional de la mano del artista Tato Ayem con una canción sobre el amor de Dios. Así que chicos, los dejo con el bonus extra del Festival Viva la Vida. Disfrútenlo. Buenas a todos amigos, bueno, mi nombre es Ana Belén Mármora, es un placer saludarlos desde acá de Argentina y felicitarlos por este Festival Pro Vida, Viva la Vida que están llevando adelante. Bueno, me han pedido que les comparta un poco acerca de mi experiencia y sobre todo que los ayude a profundizar en la investigación y en el conocimiento que nos llevan a desmitificar todas esas ideas que absurdamente, pero con mucha fuerza ideológica, están intentando instalar en nuestra sociedad, en nuestros países, en toda la región, para tratar de imponernos nada más ni nada menos que el descarte selectivo de personas, que es el aborto. Yo los felicito por estar llevando adelante este Festival Pro Vida, porque la vida vale y porque creo que ahora más que nunca es cuando nos tenemos que unir todos a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica, de toda nuestra región y de todo el mundo, para ponerle un freno a este individualismo extremo que nos está queriendo llevar a pensar que una vida vale más que la otra o que algunas personas podemos decidir sobre la vida de otros. Así que para iniciar esta presentación, se me ocurría que nos podamos preguntar en ideas generales, ¿no? ¿Cómo defendemos la vida frente a esos mitos instalados de la campaña que busca legalizar el aborto en el mundo y en nuestros países? Y bueno, y para ello pensaba en hacer un repaso rápido de algunos de esos mitos para que ustedes se puedan quedar con ellos. Siempre hay algo, y de paso yo les voy a ir contando un poquito de mí porque algunos de estos me fueron identificando mucho. Siempre se nos dice que los argumentos en contra del aborto son religiosos. Error. Error grande y un error que cada vez es más frecuente y hasta es el error más fácil que van a utilizar para atacarnos a quienes defendemos las dos vidas. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi caso particular, si yo practico una religión como la religión católica, no puedo defender la vida. Bueno, es un error en el que pretenden cancelarnos porque es una mentira, ¿sí? O sea, todos tenemos derecho, es un derecho humano el de la libertad religiosa, a profesar un culto, a tener una fe de devoción, y eso no nos impide posicionar o hablar de una postura de un tema tan importante para la sociedad, que es definir sobre quién merece vivir y quién no merece vivir, como lo es el aborto. Sin embargo, se nos suele decir que los argumentos en contra del aborto son religiosos para quitarle cientificidad, quitarle razonabilidad a este debate y llevarlo a un plano meramente de fe o incluso emocional, porque otros de los argumentos que utilizan para tratar de imponernos el aborto son emocionales. Bueno, la verdad es que nosotros no solo no defendemos la vida desde una posición meramente religiosa o meramente espiritual, aunque cada uno tendrá o practicará su fe o no, digamos. Hay un montón de personas que no practican ninguna religión y que por sentido común y por una simple abstracción de un principio práctico de la filosofía, que es distinguir el bien y el mal y hacer el bien y evitar el mal, mucha gente dice, no, bueno, la verdad es que matar a un ser humano indefenso no está bien, no me parece que sea lo correcto, que una mujer decida sobre la vida de su propio hijo. Pero más allá de eso, nosotros nos centramos en que los argumentos en contra del aborto son principalmente desde la razón, son científicos, porque hay una evidencia científica que en el año 2021 ya no podemos negar, que es, por ejemplo, el momento en el que empieza a existir la vida de un ser humano diferente, como es en el caso de el proceso embrionario y desarrollo embrionario, que es asombroso desde la perspectiva de la ciencia, que se produce cuando una mujer concibe a su hijo.
Entonces, a este mito le respondemos no. Los argumentos en contra del aborto no son religiosos, nuestros argumentos son científicos. A nosotros nos importa cuidar a esas dos personas básicamente porque la ciencia nos ha demostrado que lo que hay son derechos de dos seres humanos diferentes. La salud de dos seres humanos diferentes es la que está en juego. Y a esos dos son a quienes queremos cuidar y a quienes trabajamos para que se respete no solo su derecho a la vida, que es el primero de todos, sino el restante de los otros derechos que también tienen que garantizárseles. El mito número 2 dice que el aborto es un derecho de la mujer porque es su cuerpo y ella decide sobre él. Bueno, con el mito instalado, primer mito instalado, tratan de decirnos que nosotros no hablamos de la ciencia, que nosotros no conocemos la ciencia, que no hemos estudiado, cuando finalmente pareciera que quienes no estudiaron, quienes no fueron a los libros de biología, quienes no conocen la ciencia, son quienes tratan de imponernos el aborto. Porque curiosamente dicen que el aborto es un derecho de la mujer, invisibilizando, silenciando lo que en realidad está sucediendo en el embarazo, que es básicamente el comienzo de la existencia de un ser humano totalmente diferente a la mujer, con un ADN distinto, con corazones que laten y que laten a una velocidad muy, 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 muy acelerada en esas primeras 5 semanas cuando ya los podemos escuchar. Y la verdad es que frente a este mito, en mi caso particular como mujer, que me ha tocado muchas veces ponerlo en discusión en algunos debates a los que he ido, la verdad es que si hay algo que no es el aborto, es una discusión sobre el cuerpo de la mujer, porque sobre nuestro cuerpo podemos discutir, podemos hablar de los derechos que tenemos sobre nuestro cuerpo. Yo con mi cuerpo puedo decidir si me quiero cortar el pelo, si quiero vestirme de una manera, si quiero vestirme de otra, si quiero someterme a una cirugía o no quiero someterme a una cirugía. Yo puedo definir con los derechos que tengo como paciente cómo me quiero cuidar como mujer, a mi salud, a mi integridad física, corporal. Pero básicamente hay dos errores en este mito. Primero, tratar de instalarlos al aborto como un derecho. No existe el derecho a eliminar por deseos sistemáticamente a otro ser humano. Primer error, el aborto no es un derecho. De hecho, en la mayoría de nuestros códigos, en nuestras codificaciones, nuestros ordenamientos jurídicos, el aborto es un delito. Entonces, una cosa, un principio de no contradicción, no puede ser y no ser al mismo tiempo un derecho y un delito. No, el aborto está mal. Y si partimos de la base de tratar de negar que el aborto está mal, bueno, la discusión empieza a correrse un poco de su eje del sentido y de la coherencia. Pero la segunda parte de este mito es decir que solo se trata del cuerpo de la mujer. Y entonces a quienes hablan de discriminación, a quienes hablan de invisibilización de los derechos de las mujeres, ¿qué les queda entonces a esas mujeres por nacer? A las que siquiera están reconociendo como seres humanos, a las que están negando, invisibilizando y deshumanizando. Bueno, la ciencia, y partimos de entonces la desmitificación del mito anterior, de que no es una cuestión religiosa, la ciencia es la que nos demuestra con sus avances, ya en el 2021, que si hay algo que no hay es una reacción del cuerpo de la mujer, sino que todo el contrario, un desarrollo muy autónomo que empieza a ser el ser humano desde los primeros instantes, desde su existencia y su concepción. Así que, bueno, el aborto no solo no es un derecho, sino que encima en el aborto no estamos hablando de una sola persona, sino que estamos hablando de dos personas, de dos vidas. Súper importante tenerlo en cuenta y saber responder a este mito. En tercer lugar, bueno, partiendo de todo lo anterior, se nos dice que el aborto es un conjunto de células. Bueno, un error también bajo, ¿no? Y que parte de tratar de reconocer la ciencia cuando quiero, a mi gusto, para que se ordene mi discurso. Porque sí, yo también soy un conjunto de células, todos somos conjuntos de células. Yo soy un conjunto de células que hace muy poquito ya cumplió su tercera década, 30 años. Súper grande este conjunto de células. ¿Y por qué? Dicen, en realidad es un mito, falacia, eufemismo del discurso. ¿Por qué dicen que se trata de un conjunto de células, lo que las mujeres gestamos? Para invisibilizar a lo que vemos en cualquier ecografía, que son los rasgos humanos, que es
a una persona humana muy pequeña que necesita que la cuidemos y que está encontrando refugio en el vientre de su mamá, pero que en tan solo unos meses ya vendrá a este mundo y tenemos que cuidarla también y velar porque se respeten sus derechos, antes y después del nacimiento. Lo que dicen los pactos a los que han adherido nuestros países, como la Convención sobre los Derechos del Niño, y que claramente eliminar arbitrariamente la vida de alguien es algo absolutamente inconcebible para un derecho humano, para los derechos humanos y para este mundo en el que ya hemos tratado de superar algunas otras cosas, como por ejemplo que a las personas se nos traten como cosas a través de la esclavitud, por ejemplo, o a través del racismo y la discriminación. Entonces, bueno, este mito tiene dos partes, ¿no? ¿Somos un conjunto de células? Sí, vos también sos un conjunto de células y yo soy un conjunto de células. Ahora, lo que no podemos permitir es que llames conjunto de células a un ser humano que en un momento muy vulnerable lo único que necesita es que lo acompañemos, que acompañemos a su madre para que pueda acompañar a su hijo. Se trata de invisibilizar, se trata de deshumanizar y en definitiva, partiendo de los dos mitos anteriores, se trata de sesgar ideológicamente un vocabulario científico que no son capaces de usar a la altura de este debate y que solo hablan de un conjunto de células desde el punto de vista de la ciencia para tratar de invisibilizar a los niños y a las niñas. Y vamos a decir niños y niñas porque a ellos les duele eso, porque les duele reconocer cuando hablan de los derechos de la mujer que están invisibilizando los derechos de las niñas por nacer, por ejemplo, porque es incoherente con su propio discurso. Entonces, en este mito, la verdad es que la respuesta es sí, somos todos conjuntos de células. Yo también soy un conjunto de células. Y un conjunto de células que tiene derechos humanos, que tiene dignidad y que por tanto merece respeto. El mito número 4, solo la mujer embarazada puede decidir si quiere ser mamá. Bueno, estamos viendo casos, la verdad que asombrosos sobre lo que está generando este mito, ¿no? Porque hemos visto lo que ha sucedido en Colombia con Juanse, un bebé de más de 7 meses de gestación, a quien su mamá quería abortar y su papá decía, no, también es mi hijo y yo quiero hacerme cargo de ese niño. Bueno, esto genera una gran incoherencia y un gran punto de conflicto incluso para nuestra ley, para nuestro ordenamiento jurídico, porque los hijos se hacen de dos y las mamás tienen derechos y los papás tienen derechos sobre esos niños. Y pareciera ser absolutamente arbitrario que un padre no pudiera hacerse cargo de su hijo, solo porque la madre no lo deseó, solo porque la madre decidió eliminarlo. Miren, acá en Argentina les cuento un ejemplo. Tenemos lamentablemente la ley del descarte selectivo de personas desde el 30 de diciembre del 2020. Y en estos primeros 7 meses, desde que tenemos sancionada esta ley, ya tuvimos un caso muy doloroso, que es el caso de Franco. Un papá que buscó a su hijo durante 5 o 6 años, ¿sí? No podían tener un hijo junto a su esposa. Y lamentablemente ellos empiezan un proceso de separación de su matrimonio, sin disolverlo, pero separados, estaban enemistados, y justo su mujer queda embarazada después de tanto tiempo de búsqueda. Y claro, él quiere hacerse cargo, quiere pedirle a la mujer que siga adelante con ese embarazo, y la mujer finalmente decide abortarlo. Es decir, que el caso de Juanse, de Colombia, ya se está replicando en otros países y genera la más absurda contradicción. Primero, porque nadie puede decidir sobre la vida de otra persona, ni la madre ni el padre. Estamos hablando de los derechos del niño, de su interés superior y de toda la protección que necesita desde antes del nacimiento, mientras se está creciendo en la panza de su mamá. El error nuestro es poner el foco de esos derechos de ese niño en los padres. Ese niño merece vivir porque su vida vale, porque tiene dignidad y porque hay que respetarla. Pero si esto no sirviera, bueno, la verdad es que tenemos que hablar de la gran contradicción que genera que una mujer pueda decidir si quiere descartar a su hijo, mientras que el padre de ese mismo hijo quiere tenerlo, quiere cuidarlo, quiere criarlo, quiere protegerlo, quiere ayudarlo a crecer. El mito número 5, perdón. El aborto es la interrupción del embarazo. Bueno, este ya lo deben saber hasta de memoria, pero no vale hasta llegar a donde queremos ir con estos mitos. Vale la pena volver a recordarlo, porque son los eufemismos del discurso. En el aborto
Así como estamos hablando de dos personas, aunque ellos quieran hablar de una persona y plantear una dialéctica hipócrita de enfrentar a una madre con su propio hijo, en el aborto no se interrumpe nada, no es la interrupción de nada, porque lo que se interrumpe, como habrán visto en un emoji, como habrán visto cuando ponen play a un video, se puede reanudar. Y si hay algo que no se puede reanudar, es la vida de alguien que se decide descartar arbitrariamente. Por tanto, definamos lo que es el aborto y tengamos el valor y el coraje de preguntarle a quien defiende el aborto qué es el aborto, que nos defina qué es el aborto, porque si hay algo que no es la interrupción. ¿Sí? Abortar es un flagelo, es una tragedia por la que ninguna mujer en el fondo, ni hasta la abortista más convencida con su pañuelo verde, quiere hacer, sino que es lisa y llanamente matar a un niño y lastimar a una mujer para siempre. Porque incluso están llevando a las mujeres engañadas a hacerse los abortos, hablándoles de que el aborto es la interrupción de su embarazo. Engañadas a las mujeres más vulnerables, sin en el fondo demostrarles lo que en verdad el aborto es. El mito número 6. Se busca el aborto legal para que haya menos muertes maternas, porque el embarazo es un riesgo para la salud de la mujer. Error, error. El embarazo no es una enfermedad. El embarazo no supone un riesgo para la vida de la mujer, pero sí pone un grave riesgo para la mujer someterla a un aborto por los distintos procedimientos que sean, supone un gran riesgo fisiológico para la mujer con consecuencias gravísimas, no solo para su salud física, sino que de lo que menos se habla, para su salud psíquica también. Entonces, evidentemente, si queremos que haya menos muertes maternas, bueno, el camino no está acá, no está en la legalización del aborto, no está en hablar del embarazo como una enfermedad, porque las mujeres hoy mismo se están muriendo porque los sistemas de salud no están preparados para cuidar su salud, para cuidar su embarazo, para cuidar sus vidas y para cuidar las vidas de sus hijos. Acá en Argentina se mueren más mujeres queriendo tener a sus hijos que por abortos. Y eso ha hecho que esta discusión haya invisibilizado las verdaderas causas de las muertes maternas por un lado. Ahora, por otro lado, hablan de que el aborto legal es la práctica segura y que el aborto legal no supone riesgos en el marco de la legalización, y acá en Argentina, en estos meses, desde que tenemos la ley del aborto sancionada, ya tuvimos un caso que se ha hecho público de una jovencita que recurrió a hacerse un aborto, militante del aborto y que quedó embarazada y decidió abortar después de la sanción de la ley, recurrió a hacerse un aborto farmacológico con pastillas de misoprostol y lamentablemente no pudo seguir adelante con su propia vida. Cayó en una sepsis, tuvo que ser internada y tras algunas operaciones e intentos que hicieron de salvarle la vida, no lo lograron. Y bueno, que acá en Argentina María del Valle sea el primer caso de una mujer muerta por aborto legal, nos tiene que decir cuanto menos que la legalidad no significa salud y que el aborto no significa salud y que tampoco el embarazo significa riesgo a la salud. El riesgo a la salud de las mujeres está en el aborto legal. Está el riesgo a su salud física, como María del Valle, y está en el riesgo de su salud psíquica. Esa invisibilización que hay a las mujeres que tienen son más propensas a caer en la depresión, incluso en intentos de suicidio. Sobre todo en este tiempo de pandemia, ¿no? En el que parece que se ha puesto, se ha sacado del closet hablar de la salud mental de las personas. Bueno, es momento entonces de que hablemos de la cantidad de mujeres que el aborto ha lastimado para siempre y que ha dejado rotas su salud mental, porque nadie les advirtió de lo que vendría después, nadie les dijo que recordarían a ese hijo cuando se hubiese cumplido el tiempo de tenerlo. Nadie dijo que recordarían ese aniversario, que tendrían ideas depresivas o hasta suicidas. Entonces, este es quizás nodal, central. Por este mito, están instalando al aborto como una cuestión de salud pública, cuando justamente si hay algo que no es salud.
Y por el otro lado, están tratando de instalar al embarazo como una enfermedad, para que entonces cada vez haya menos mujeres embarazadas, o que incluso embarazadas decidan descartar esas vidas. ¿Y por qué harán esto? ¿Por qué tanta necedad? ¿Por qué son tan cínicos? Podemos preguntarnos. Bueno, hay un negocio muy grande detrás del aborto. El mito número 7 que va de la mano es que hay muchas muertes al año por aborto clandestino, cuando al menos acá en Argentina lo que hemos visto es que la muerte que conocimos es por aborto legal. Entonces, que la legalidad o la ilegalidad no asegura la vida de nadie. María del Valle se murió militando el aborto, habiendo pedido esa ley y habiendo accedido en el marco de la legalidad a hacerse un aborto, y murió. Y por otro lado dicen que hay muchas muertes al año por aborto clandestino, pero en el 2017 en Argentina, antes de que tengamos sancionada esta ley, 3 años antes, incluso un año antes de que se dé la primera discusión parlamentaria en el Congreso de la Nación, Kayla Jones, una joven de 17 años, murió en el marco de un aborto en el marco de la legalidad, de una ILE que se llama acá en Argentina, que es el aborto que teníamos no punible por violación. Y Kayla tenía 17 años y la médica que le practicó el aborto la envió de vuelta a su casa bajo una receta o un diagnóstico de una enfermedad gastrointestinal. Es decir, Kayla abortó sin el consentimiento de sus padres, siendo menor de edad para la ley argentina. Sus padres no sabían que ella había pasado por un aborto. Y cuando Kayla empezó con las consecuencias de ese aborto, sus papás empezaron a intentar comprender qué es lo que estaba sucediendo y ahí se dieron cuenta de que le habían hecho un aborto a su hija en el sistema de salud pública. Y tras varias operaciones no lograron salvarle la vida. Y esta también fue una muerte por aborto en el marco de la legalidad. Que nosotros la recordamos, que la hemos dicho acá en Argentina, y que sin embargo el feminismo ha decidido defender a la médica para que la absuelva la justicia. Es decir, ese feminismo que dice que va a luchar por la vida de las mujeres silenció la muerte de Kayla, y no solo la silenció, sino que defendió hasta lograr la absolución de la médica que llevó adelante ese aborto. El mito número 8, qué incoherencias, ¿no? Qué fuerte que se pone cuando vemos todos los mitos juntos, porque nos damos cuenta que el discurso que hay detrás del aborto es una gran mentira. Al legalizar el aborto en el país, la cantidad de abortos van a disminuir. Error, tenemos el ejemplo acá muy cercano a nosotros de Uruguay. Uruguay pasó de tener aproximadamente 6.000 abortos a 9.000 abortos en un año, a una cifra que subió exponencialmente desde la legalización, porque justamente no solo se busca la legalización, sino la promoción del aborto. Si yo les contara un poco lo que dice la ley argentina sobre el aborto, que se las dejo después para que la busquen y la puedan leer, la realidad es que más allá de todos estos mitos hecho ley, lo que están haciendo es una constante promoción e invitación a las mujeres a que pasen por la tragedia y por el flagelo del aborto. Con la legislación del aborto disminuirá la pobreza. Qué hipócrita que parece este mito, cuando están proponiendo el aborto nada más ni nada menos que para eliminar sistemáticamente a los pobres. Quieren el aborto y lo piden para las mujeres pobres, que, valga la redundancia, son las que menos quieren abortar a sus hijos y son las que más los quieren defender, y que lo único que necesitan es un Estado presente, una sociedad consciente y que acompañe y abrace esos embarazos en situación de vulnerabilidad para que puedan seguir adelante. Miren, Plan Parenthood, esto está bastante bien descrito en el libro de Guadalupe Batallán, una joven argentina, amiga mía, que la verdad ha decidido rebatir esto de que los argumentos del aborto son religiosos, porque incluso ella comenzó esta lucha siendo absolutamente atea. No había entrado nunca en ninguna iglesia de ninguna religión, y lo único que hizo fue sentarse a estudiar y a mirar los datos. Y asombrosamente en su libro, algo de lo que también han hablado otros pensadores como Agustín Laje, ha descubierto el gran negocio que había en Plan Parenthood, ¿no? Que tenía más clínicas que tiendas de McDonald's. Y que a cada ratito Plan Parenthood lo que hacía con sus abortos y con el negocio del aborto, de la gran multinacional del aborto, la gran empresa mundial y la gran responsable mundial
de todas las campañas a favor del aborto que se van dando en nuestros países, la gran financista de todos los voceros que defienden la legalización del aborto, eliminaba a cada ratito no una vida, no 2 vidas, no 3 vidas, sino una sala completa, decimos acá, de un jardín de infantes. Plan Parenthood acá en Argentina ha financiado con sumas altísimas de millones de dólares a las principales ONGs que acá en Argentina han defendido y han llevado adelante desde el 2018 a esta parte la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Hablan de aborto legal porque va a disminuir las muertes y ya tenemos los primeros casos de muertes por aborto legal. Hablan de esa seguridad que es básicamente poner en riesgo la vida de miles de mujeres y descartar la vida de miles de niños por nacer. Y hablan de la gratuidad, cuando en realidad se están llenando sus bolsillos de plata, a costa de ciudadanos que pagan sus impuestos en el Estado y a costa de los kioscos, llamamos acá, del aborto. Miren, acá en Argentina ahora están empezando a producir más misoprostol, ¿no? Porque el aborto farmacológico hoy es el medio más promocionado también acá en Argentina. Y ya estamos viendo en algunas provincias, como en la provincia de San Luis, una provincia puntana de Argentina, que la propia intendencia, el propio sistema público de ahí, está licitando con sus laboratorios amigos y está otorgándole a los laboratorios amigos la exclusividad para que fabriquen el misoprostol. La verdad es que hay gente que se está llenando bastante los bolsillos a costa de engañar mujeres, llevarlas a pasar por un aborto y convencerlas de que terminar con la vida de su hijo es lo mejor que pueden hacer. Y no hay nada más cínico que jugar con la vida de las personas, y no hay nada más cínico que jugar con esas mujeres que lo que necesitan por parte del Estado es que haya mayor educación, es que haya mayor acompañamiento, es que haya un real acceso al sistema de salud para que no se mueran mientras quieren tener a sus hijos. Y no hay nada más eugenésico que decir que con el aborto va a disminuir la pobreza, porque es lisa y llanamente reconocer que están pidiendo la legalización del aborto en nuestros países para eliminar, para matar a los niños pobres. El mito número 10, los provida solo están en contra del aborto, pero no ayudan a los niños de la calle ni adoptan. Y con esto siguen con su campaña del aborto legal, del aborto seguro, del aborto gratuito. Error. Mientras tenemos un sector sesgado pidiendo el aborto y que está intentando convencer sobre todo a nuestros jóvenes, nosotros los Provida hace años que estamos trabajando para hacer lo que ni el Estado ni esas organizaciones pro aborto están haciendo, que es ayudar a esos niños que hoy viven en situación de vulnerabilidad. En Argentina son 7 de cada 10 los niños que son pobres. Y tenemos un 15% de la niñez en Argentina que directamente vive en la indigencia, que no tiene ni para comer, que tiene riesgo de morir de hambre. Mi caso particular, formo parte de Unidad Provida acá en Argentina, que es una organización que nuclea más de 150 ONGs que trabajamos hace años para combatir la pobreza, para sobre todo abrazar y combatir la pobreza infantil, para acompañar a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Yo los invito a buscar estos programas, por ejemplo, Defensores de Mamás, de Frente Joven, que es donde yo he descubierto que no solo no había ninguna manera de que el aborto me convenza, de que esos argumentos y esos mitos logren convencerme porque son irrazonables, sino que cuando uno ve la realidad, cuando uno ve a esa mujer que está llevando realmente un embarazo vulnerable adelante y escucha de su propia boca que lo que necesita es contención, que está muy feliz de tener ayuda, que quiere poder cuidarse, que quiere poder entender, ir al médico, tener un turno para recibir su ecografía, para cuidar su salud, que necesita un trabajo para después poder mantener a su hijo, para poder criarlo, uno se da cuenta de que si de verdad estamos ahí para hacer lo que hay que hacer, realmente vamos a lograr que el aborto sea impensado en el mundo. Porque hoy el aborto es un reclamo de la clase media y la clase alta. Porque esas mujeres no están reclamando el aborto. Esas mujeres están reclamando recursos, condiciones y acceso para poder mantener a sus hijos, llevar sus embarazos adelante y no tener miedo de morir en el hospital pariendo,
esas mujeres necesitan el abrazo y la contención de la sociedad y de un aparato que hoy les da la espalda y que les quiere hacer creer que frente a sus problemas, que frente a sus adversidades, que frente quizás a la pobreza en la que viven, lo mejor es que se vuelvan cómplices de ese sistema y descarten a sus hijos. Y ellas no solo no quieren eso, sino que le dicen no, absolutamente no al aborto y abrazan la vida de una manera que yo no la he visto en ningún lugar. No la he visto en ningún lugar. En esos lugares, en medio de la pobreza, en medio de la adversidad, la vida realmente se abraza más y se vive con mucha más alegría. Bueno, este es un resumen que yo tenía y ahí se me chispoteó una filmina. La verdad es que yo quería agradecerles por haberme hecho partícipe de esta jornada, mandarle especialmente un saludo a Eliana, que fue de las primeras en contactarme, saludarlos a ustedes, decirles que bueno, que en Ecuador tengo muchísimos amigos, tengo a los chicos de Frente Joven, que son mis hermanos en Guayaquil, y conozco un montón de organizaciones que como ustedes están trabajando para erradicar esta absoluta irrazonabilidad que nos quieren imponer, que es que el aborto es una solución, que es que el aborto tiene que ser una opción, que es que el aborto tiene que ser una ley en nuestros países. Entonces yo les animo a seguir trabajando en conjunto, los felicito por haber hecho este festival, los animo, miren, esto yo lo acabo de dar, recién termino de dar una conferencia en México también y pensaba, wow, cuánto que podemos hacer juntos, qué bueno que de toda crisis hay una oportunidad y de esta crisis que estamos viviendo, que es que nos quieren hacer creer que en el mundo se pueda descartar seres humanos así porque sí, por deseos, estamos teniendo la oportunidad de conocernos, de unirnos, de hermanarnos en esta lucha que evidentemente nos necesita fuertes y unidos, conscientes. Tengo la convicción más firme que nunca en una situación horrible que está viviendo mi país. Tengo la convicción más fuerte que nunca que ustedes lo van a lograr, que ustedes van a hacer que Latinoamérica sea toda provida. Así que los animo a seguir y les mando un abrazo enorme porque la vida vale, viva la vida. Y ayer, hoy y siempre, incluso con una ley, porque cuando la ley es absolutamente arbitraria e injusta, lo lícito es desobedecerla. Nosotros no nos importa tanto si sale una ley o no en sí misma, a nosotros nos importa dar esta batalla cultural que es la de hacer simplemente que la idea del aborto sea impensada en el mundo. Entonces tenemos que estar en esos lugares, tenemos que estar trabajando y tenemos que hacerlo juntos. Les mando un abrazo enorme. Mi nombre es Ana Belén Mármora, estoy a disposición para lo que necesiten y de verdad los felicito mucho por esto que están haciendo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a este evento. Mi nombre artístico es Tato, T-A-T-O. Yo soy artista del género urbano, yo compongo música, yo hago rap, yo hago trap y todos estos géneros en pro de hacer música que tenga buen contenido. En este caso hago también música que alaba a Dios. Música para glorificarlo a Él. Entonces les vengo a compartir temas que yo compongo. El primero se llama Sustituto. Este tema lo compuse más o menos hace un año, que tiene como fin el entender o ponerse en el zapato de otra persona que ha perdido la fe, pero que ha perdido la fe a través de nuestra mala práctica del cristianismo. Entonces esta canción se llama Sustituto. T-A-T-O, man. Sustituto, dice. Me saco mis lentes y empiezo a pensar si la vida solo contiene unos minutos, si verdaderamente existe la eternidad y que tan solo hay un ser absoluto.
Me vienen dudas del problema existencial o desde que he nacido he estado de luto. Soy microcosmo de todo elemento material o si tan solo en el cosmos soy diminuto. Seré polvo de estrellas o un alma inmortal que ha reencarnado en un cuerpo disoluto. Y si es así como termino este bucle, ¿a cuáles dioses yo le rendiré tributo? Si escucha esto, que tu boca no me juzgue. Medito rimas, analizo y las disfruto. No perdí mi fe se mantiene firme. Del que perdió la fe ahora me siento sustituto. No te culpes de tu pérdida de fe, fue la culpa mía de no haber sido soluto. Solo fui solvente, solo llegué a disolver. No pude ser sal para pecar, fui astuto. Es la incongruencia entre las obras y la fe. Alabarán al Padre si fueran la luz del mundo. Los ciegos bienaventurados podían ver. La misericordia fue su mayor atributo. Si hay un Dios que es muy bueno y providente, si hay un Dios que es un ser espiritual, si hay un Dios que creó a tanta gente, lo contradice el argumento existencia del mal. Para mí entiendo esas dudas totalmente. Enfermedades, hambre en África, pobreza. Pero si por eso están muriendo lentamente, es por falta de empatía, falta de delicadeza. Te lo explico de una forma más sencilla. No es culpa de Dios que el hombre sea inconsciente. Si tiene mesas, Él nunca dará las sillas. Y si le quitas la silla, te la arranca con los dientes. Si ve que tu barco está llegando a la orilla, hará lo posible para atacarte de frente. El hombre es un pirata a las 20 millas. Y si el oro brilla, tu muerte será patente. A veces pienso que Hobbes tenía razón al decir que la persona es mala por naturaleza, pero creo que Rousseau lo entendió mejor. Es buena, pero la sociedad la vuelve perversa. Una persona es telaraña en casa descuidada. Solo es valiente si permanece en manada. Nos estamos rebajando a seres inferiores, y al ser más superiores necesita ser amada. Caigamos en la cuenta de esto. Si más aumenta la soberbia, más aumentan los pretextos. Debes amarte y así amarás al resto. El discípulo de Dios ocupa el último puesto, porque el último siempre será primero. El Señor lo prometió y nos dio un amor sincero. Te llamó amigo, no te llamó compañero. Una de Juan 4:16, mi amor verdadero. Bien, entonces en Spotify ya está estrenada esta canción que se llama Judas. Tiene también la connotación y la esencia del apóstol Judas. Entonces este álbum consiste en los 12 apóstoles. Y bueno, esto dice así. T-A-T-O, man. 30 monedas de plata fue lo que costó tu vida, pero mi deuda sanada quedó por tus llagas heridas. Escojo lo fácil o malo porque yo no encuentro salida. El camino angosto y no ancho es el que preparó tu venida. Esto no lo entiendo, tu voluntad es la que siempre pretendo. Intento ser fuerte y termino cayendo. Dame tu gracia de la que dependo. Quiero vivir y termino muriendo. ¿Por qué pasa esto ahora? Te vas y pasan las horas. Vamos corazón, adora que el tiempo termina y el fuego devora. No hay estímulo, el vínculo se desvínculo, pues mi canción se versa de su título. Versículo 3, capítulo 10. De San Juan soy su oveja, pero también discípulo, amén. Yo no como conde, monio, copón, tomo vino rojo como en la última cena. Ahora tu sangre corre por mis venas. Arranca el pecado que son me encadena y rescátame de esta triste condena. Quita lo malo y mi mano se arcena. Ser radical, no conciencia serena. Si estás enfermo, ponte en cuarentena. En el desierto y tu espíritu ordena. Apenas sientas que esto pasa, el mal es tu amenaza. Anda como león rugiente para encontrarte aquí en casa. El diablo busca llamarme y Jesucristo sí me abraza. Bajo su sombra me escondo hasta que sus planes fracasan. Esto me causó un impacto. Esto es el nuevo pacto. Contenido bien compacto, ya que en su cruz me jacto. Me quedo estupefacto. Soy cristiano ya es de facto. Seguir el camino exacto para ser un santo tan puro e intacto. Tácticas y estrategias para así no caer en tus demagogias.
poco a lo que privilegias y con fortunas y bienes elogias. ¿Y cuál es la moraleja? Ganas el mundo y el alma abandonas. Lo eterno donde lo dejas, esto es efímero, dale reacciona. Reacciona, reacciona. Esto es efímero, dale reacciona. Reacciona, reacciona.